Sabemos lo que va a pasar en 2020 y en 2021, pero ¿y en 2022? ¿Y en 2023? ¿Y en 2024? Porque ahí es donde van a venir los nubarrones. Ahí es donde va a venir la hipoteca, señor Pérez Anadón, y usted lo sabe perfectamente. ¿Sabe el responsable de Hacienda hacia dónde vamos? Porque lo que hoy está haciendo el Gobierno del señor Lambán, y ya se lo ha dicho algún que otro portavoz, es suscribir una deuda, un préstamo que luego tendremos que pagar. No nos oponemos a eso, porque estamos en unas circunstancias excepcionales, pero que todo el mundo tenga claro que es un préstamo, que no nos regalan ese dinero, que esas entregas a cuenta que hoy aplauden, mañana las tendremos que devolver. ¿Y tiene ya usted pensado cómo las vamos a devolver? Porque eso es lo que nos preocupa, no las soluciones de hoy que hay que tomarlas. Lo que nos está preocupando es las repercusiones a medio plazo sin un plan de recuperación. Y, señor Pérez Anadón, tenga eso claro de cara al próximo techo de gasto y al próximo presupuesto. Tiene usted la obligación de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, pero también la de no comprometer la sostenibilidad financiera de la comunidad autónoma durante los próximos ejercicios, porque entonces estará lastrando el presupuesto de los aragoneses.